Los invito a buscar la palabra ahí en el libro de Lucas, capítulo 23. Verso 34. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando durante estos mensajes que vamos a estar dando en esta noche, Padre. Que no seamos ninguna de las personas que nos vamos a parar acá, sino que seas tú hablando. Somos vasijas, Señor, en tus manos, dispuestas y con un corazón dispuesto y humillado a que seas tú obrando a través de nosotros. No somos nadie para estar acá, sino que reconocemos que eres tú el que hace toda la obra y es tu Espíritu Santo quien convence de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor ministraba cuando estaba estudiando este versículo. Primero comprendamos, en el contexto en el que estamos leyendo, Jesús se encuentra ya crucificado, se encuentra rodeado de tanto los soldados como los líderes judíos, como las personas que eran tanto seguidores de él, como aquellos que por curiosidad estaban ahí a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y Jesús, en medio de este dolor, no solo físico, porque no era nada fácil estar en esa situación, sino también a través del dolor espiritual que atravesaba al ver la ignorancia en la que estaban las personas allí sumergidas y en la que estaban, a la que habían sido sometidas a través del engaño de los líderes que estaban allí. Él ora para que el Señor tenga misericordia y los perdone de todo pecado porque no sabían lo que hacían. Es decir, hay dos tipos de no saber qué es lo que estás haciendo. Una forma es hacerlo intencionalmente y queriendo ignorar las cosas, y otra cosa es que tú no tengas las herramientas o que las personas encargadas no te hayan orientado en cuanto a un tema, ¿no? Y en este caso, estas personas que estaban encargándose de crucificar a Jesús, que eran los soldados, y todas las personas allí que no creían en este mensaje que él estaba predicando, estaban siendo víctimas de un engaño. Y oraba por esta misericordia de Dios para que los perdonara. Esta oración que hace Jesús es también parte del cumplimiento de una profecía dada en Isaías 53:12. Si gustan me pueden acompañar buscando la cita. Isaías 53:12. Ahí va. Más rápido allá. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínate lo difícil que es estar atravesando ese dolor y acordarte de orar por aquellos que están siendo partícipes de una desgracia que marcó la humanidad. Esto confirma una vez más lo que hemos hablado, lo que hemos predicado los pastores, de que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Ya en Isaías se estaba profetizando lo que iba a pasar con Jesucristo. Y por medio de esta oración, Jesús todavía se acuerda de enseñarle tanto a sus discípulos como a los seguidores lo que él había enseñado en el Sermón del Monte. En Mateo 5, capítulo 5, versículo del 43 al 44, que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Qué complicado es cuando estamos en esa situación en la que nos sentimos víctimas, en la que nos sentimos que me injurian, me lastiman, me hizo esto. Pero una cosa que tenemos que ver no es la persona, es lo que opera en esas personas. En este proceso, Jesús entendía también que era lo que operaba en esas personas porque era parte del propósito de Dios. Y aún así, Él decide orar por ellos. Estas personas ignoraban el verdadero significado de lo que Jesús estaba haciendo. Y era tanta la ignorancia que empezaron a echar suerte sobre sus vestidos. Algo también hablado en Salmos 22:18. Entonces, en el contexto judío, echar suerte por la prenda, por la vestidura de alguien, significaban dos cosas: el valor que tenía la prenda y la poca importancia que se le daba al dueño de la prenda. Estos soldados no conocían a Jesús. Estos soldados no tenían ningún tipo de rencor hacia Jesús. Por ende, les daba igual el valor que tenía la prenda y de quién venía. Y esto cuando se rasga el velo, después que Jesús dice consumado es, se confirma. Cuando el centurión al pie de la cruz dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si ellos hubiesen sabido, estoy segura que no hubiesen participado de esa desgracia, pero era parte del propósito de Dios, porque sin ese sacrificio no estaríamos hoy acá nosotros. Jesús oraba por aquellos que habían sido víctimas de engaño por parte de los líderes judíos, y también oraban por esos judíos, por esos líderes, para que cuando se arrepintiesen y reconocieran y se humillaran delante de Dios, fuesen alcanzados por la misericordia del Señor. Cuando nosotros, ya aplicándolo a nuestras vidas, porque todo lo que está en la Escritura debemos nosotros vivirlo y proyectarlo, y no solamente es hablar, es mostrarle a las personas al Cristo que vive en nosotros. Cuando nosotros somos afuera víctimas, bueno, víctimas no sería, objetos de improperios, de insultos, de persecución por causa del Evangelio, que está escrito en la Biblia que así vamos a hacer, no veamos a esas personas como ellos me están haciendo algo. Es lo que opera en esas personas, porque incluso en esos momentos Cristo se glorifica en nosotros, Cristo se fortalece, porque cada día nosotros miramos al Padre para que fortalezca nuestro espíritu, y esas personas que trabajan o que operan desde la ignorancia puedan ser alcanzados por la misericordia del Señor. No se avergüencen del Evangelio, no se avergüencen de en todo tiempo glorificar al Padre. En Mateo 5, versículo 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Manténganse firmes en la voluntad del Señor. Manténganse firmes glorificando al Padre en cada una de las cosas que hagan. La oración de Jesús tuvo respuesta en la vida de muchos, en la vida del centurión, en la vida de Nicodemo, en la vida del ladrón que estaba crucificado al lado de él en la cruz, en la vida de 3.000 personas en la iglesia cuando se fundó la iglesia en Hechos, y en la vida de nosotros hoy en día. Entonces, cuando ustedes se encuentren en medio de una situación, oren por aquellos que se encuentran en esa ignorancia, porque realmente no saben lo que están haciendo. Porque si supieran, glorificarían al Padre y se humillarían. No habrá rodillas
rodilla que no se doble ante la presencia del Señor. Y qué más que con nuestro testimonio predicar el Evangelio, más que con las palabras. Y para cerrar les quiero compartir Lucas 6, versículo 32 al 36. Sí, del 32 al 36. Y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Prediquemos el Evangelio no solo con las palabras, sino con nuestros actos. Que cada día el Señor sea obrando a través de nuestras vidas para que aquellos que no le conocen puedan reconocer quién es Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está en Lucas 23, 43. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo tiene referencia a una respuesta que Jesús le da a un ladrón, a un malhechor, que en el último instante de su vida suplicó. Y para darle un contexto de los versículos 41, 42, es lo siguiente: dos hombres estaban muriendo al lado de Jesús en la crucifixión. Uno de ellos, fueron dos decisiones. Uno de ellos murió como vivió, sin conocer a Jesús, sin arrepentirse, sin conocer a Jesús. El otro, en el último instante de su vida, reconoció que era un pecador, reconoció a Jesús como el Rey y tuvo fe en Él. Y eso bastó, eso fue suficiente. ¿Suficiente para qué? ¿Suficiente para qué? En Lucas 23, 43 nos da la respuesta. Jesús, a pesar de el momento que estaba viviendo, el dolor, la angustia, que también iba a morir, Él escuchó a este ladrón, a este malhechor. Lo escuchó su clamor y le dio una promesa inmediata de salvación. Allí vemos a Jesús con un corazón amoroso, maravilloso, misericordioso por estas respuestas que
le da a este pecador. ¿Y qué nos trae a reflexión este pasaje? Es un pasaje que es como esos versículos que son cortos, pero tienen una riqueza y unas perlas que si tú le empiezas a analizar, consigues palabras poderosas y mensajes poderosos que el Señor te quiere mostrar a través de esos versículos. Como voy como a nombrarlos, Él le dijo: desierto. Él está dando una certeza. Desierto, te digo que hoy, de una forma inmediata, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo estarás en el paraíso, estarás conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Presencia, estar en la vida del Señor, estar con la certeza de que si tienes fe, estás allí. Y el paraíso, vida eterna. Entonces mira todo lo que ganó este pecador por tomar una decisión en el último momento de su vida. ¿Qué nos trae a reflexión todo esto? Que la salvación puede ser inmediata si tenemos un corazón arrepentido, genuinamente arrepentido hacia el Señor. También podemos que la salvación es por gracia y no por mérito. A este ladrón no le dio la oportunidad ni sabemos cuál fue su vida. Solamente sabemos que en el último momento él se arrepintió y clamó al Señor. Y ni siquiera le dijo, haz un milagro, o solamente dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor le da tremenda promesa de salvación. También nos hace reflexionar sobre la oportunidad que tenemos para arrepentirnos. ¿Qué le digo? ¿Qué le quiero decir con esto? Siempre hay un momento, ya sea en el transcurso de nuestra vida o al final, que Dios está a la espera en esa puerta, esperando que nosotros tomemos una decisión, así como la tomó él. Una decisión, el otro, su decisión fue no creer, burlarse. El otro, creer. Entonces, siempre están allí en esa espera de que lo busquemos. Y como tercero, veo la fe. La fe que tenemos que tener en Jesús. La fe de que Él es nuestro Salvador, de que es el camino, es la verdad, es la vida. Y sin Él no somos nada. Siempre digo esta frase y lo asocio con la brújula. Eres nuestra brújula, eres nuestro camino, es el que nos guía, es el que nos da gozo, es el que nos da alegría. No vamos a decir que no vamos a tener sufrimiento ni vamos a tener problemas en nuestra vida, pero teniéndolo a Él, qué gozo para conseguir la solución, claro, a su tiempo, teniendo fe en Él y siempre tener esa confianza depositada en que, como dijo el pastor al principio, Él está vivo y Él está con nosotros y Él está caminando con nosotros. No es que, como piensan algunos, que lo ven así como, ay, murió. No. Él está vivo y cada día está en nuestras vidas, en nuestro corazón. Como reflexión, esto
lo que escribí no lo dije para nada. Como reflexión, Dios me puso en mi corazón lo siguiente: a esta iglesia vienen muchas personas, unos cristianos, otros no cristianos, escuchan la palabra del Señor, escuchan su mensaje, Dios le habla, pero todavía no han tomado una decisión de reconocer al Señor como su Salvador. Pero Él está allí, Él está en esa espera, Él está esperando ese momento de arrepentimiento y de reconocer que Él es la vida, que Él es la roca, que Él es todo para nosotros. Amén, Señor. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dios los bendiga. A mí me tocó la tercera palabra de Jesús, que se encuentra en San Juan 19:5, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué podemos ver aquí? Yo solo veo amor. Aleluya. Amor incondicional. El amor de Jesús, que te alcanza, no importa cómo vengas. Habla del amor acá también sanguíneo, ¿no? Porque Él le habló a su mamá biológica. Pero después podemos ver algo muy importante, que Cristo, muriéndose por todos nosotros, Él no se estaba ocupando de Él, se estaba ocupando de todos nosotros. Gloria al Señor. Después vemos que Él ahí se aleja y dice: Mujer, no le dice mamá. Y al Juan, su discípulo amado, que era el único discípulo que estaba en la cruz, los demás no estaban, le dice: Hijo. Aquí Jesús está constituyendo una nueva familia, que es la familia de la fe. Somos nosotros. Y el mandato de Jesús, que es que nos ayudemos unos a los otros, así como dice que le encargó a su mamá, y Juan enseguida lo hizo, la llevó a su casa, toda la provisión. Cuando habla de la familia de la fe, habla que tenemos que ayudarnos, no solo en la provisión, no solo en el alimento, un techo, sino en lo espiritual, que todos tenemos que crecer en lo espiritual. Y todos tenemos la responsabilidad del hermano que le está pasando algo, por lo menos orar y ayudar en lo que se pueda. Ese es el mandato de Cristo. Y también podemos hablar de que Jesús pudo confiar en Juan y en María, porque ellos eran creyentes. Qué importante creer en el Señor y hacer todo lo posible, lo mejor que podamos, parecernos a Jesús, porque así Él nos puede confiar algo en nuestras manos. Por eso tenemos que seguir adelante hasta que Él venga. Está pronta su venida. Que Él nos ayude a seguir y a seguir todas las reglas. Así que, Padre, yo te agradezco en esta hora, Padre, te agradezco por tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por tu sacrificio, que no fue en vano, porque aquí estamos adorándote, estamos por tu amor, por ese amor sin condiciones, Padre. Ese amor que perdona todo, que no mira los defectos, que sigue dando oportunidad
para que tú te acerques. Gracias, Padre, y pon amor en la iglesia, Señor, porque eso es lo que tú pediste ahí en la cruz, que nos ayudemos unos a otros en todo lo que se pueda. Así que yo dejo todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo andan? Bueno, a mí me tocó el Mateos capítulo 27, versículo 46. Y dice allí: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La situación que estaba viviendo Jesús en ese momento, en su crucifixión, era ese instante, en ese momento que él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. No de algunos, sino de todos, completos, de todos nosotros, los que estamos todos acá también. Pero una de las cosas que vemos allí que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús miró ¿a dónde? Hacia arriba. ¿Se acordó de quién? De su Padre. Y en ese instante, no sé si ustedes sabían que Jesús era 100% hombre, pero 100% Dios. Pero en ese momento tuvo el instante de ¿qué? De la humanidad, de su humanidad, siendo él hombre en ese instante. Y él lo primero que mira es hacia Dios, hacia el cielo, diciendo: Dios, ¿por qué? Padre, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me desamparaste? Me dejaste tirado, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿no? Y muchas veces nosotros, en el día de hoy yo estaba reflexionando en esta palabra, y muchas veces nosotros en nuestras vidas también tenemos ese instante, ese momento en que le decimos a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces nos encontramos en circunstancias difíciles en nuestras vidas, en enfermedades, en situaciones familiares, ¿sí? Y nos encontramos en ese instante, en ese momento en que se está jugando una batalla. Está habiendo una batalla en el mundo espiritual entre el enemigo, el diablo, pero Dios también, en nuestra mente, en nuestro corazón, que es ese instante que nos hace como dudar, olvidarnos por un momento de Dios. Pero hay algo que tenemos que entender, que bajo cualquier circunstancia, no importa cuál sea, siempre vamos a tener la oportunidad de mirar a Dios, de mirar al cielo, de mirar hacia arriba. No importa tu pecado, no importa tu circunstancia en tu vida. Mira, Moisés, pero mira que tengo pecado, mira que he cometido, me he mandado macana. Pero hay una cosa que sí te puedo decir con total seguridad: que mires a Dios, mires para arriba, tus ojos puestos arriba, a Dios, y diles: Señor, aquí estoy. Y vas a encontrar la respuesta a esa situación, vas a encontrar la respuesta a esa circunstancia tan difícil que estás viviendo en tu vida. Por ahí tenés a un familiar lejos y querías tenerlo cerca, pero en ese instante Dios te dice: acá estoy. Muchas veces tenemos, yo puedo decir que puedo tener un montón de amigos, sin embargo en los momentos más difíciles, más complicados de mi vida, no hay ni uno. Simplemente está Dios ahí, al lado de mi cama, cuando estoy de rodillas llorando, clamando a Dios, pidiéndole: Señor, ayúdame, dame la salida de esta circunstancia. Miro alrededor en mi dormitorio y no encuentro mis amigos, no encuentro familiares, encuentro solamente la presencia de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender, y más en estos tiempos, es que va a estar Dios, no importa en qué circunstancia. Recuerden, Jesús estaba en la peor circunstancia de la humanidad, en lo peor que un hombre o una mujer puede sufrir, la crucifixión, y llevando encima de sus hombros todo el pecado del mundo. Y sin embargo, el Señor dijo: Dios mío, miró hacia arriba. Recuérdelo siempre, no importa la circunstancia, siempre mire a Dios. Amén. Dios bendiga. Alabado sea tu nombre, Señor. La próxima palabra está en el Evangelio según Juan,
capítulo 19, verso 28. Luego de estas palabras que acaban de escuchar, dice el Evangelio: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Para entender el contexto de que la Escritura se cumpliese, vamos a Salmos, capítulo 69, verso 19. Salmo 69, capítulo 19, verso 19, donde está la sombra y figura de Jesús, del Cristo, 1000 años antes de su nacimiento, durante el reinado davídico, donde el salmista dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y mi sed me dieron a beber vinagre. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta es la palabra profética que dio cumplimiento durante el agobio y la circunstancia que Cristo estaba pasando en la cruz, donde el salmista 1000 años antes había hecho como un acto profético y de cumplimiento en esta realidad. Volviendo al capítulo 19 de Juan, una vez que declara, tomando el vinagre que le dieron, después de haber dicho tengo sed, y estaba allí entonces una vasija llena de vinagre o de vino agrio que normalmente los soldados romanos tomaban. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Fíjense ustedes qué interesante el cumplimiento de una palabra profética, donde incluso cuando leemos Mateo y cuando leemos Marcos, después de las palabras que Jesús había proclamado, los judíos decían: esperemos a ver si Elías lo salva, esperemos a ver si Elías lo desmonta de la cruz. En Lucas dicen los romanos: tú no eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sin embargo, en el amor y en el cumplimiento de la palabra que debía cumplirse, debía hacerse todo al pie de la letra, Cristo tenía ese conocimiento de que todo debía cumplirse para dar las palabras que vienen en la próxima intervención. Palabras importantes que nos permiten a usted y a mí ser considerados hijos de Dios por medio de Jesucristo, atendiendo el señorío de Jesucristo en nuestro corazón. Qué importante ese momento de sufrimiento que en muchas ocasiones nosotros pasamos, pero qué importante estar de la mano de Cristo transitando ese caminar. Importante siempre estar soportados en Él, justamente para que su nombre se glorifique, así como se va a glorificar posterior a las palabras que va a decir, y va a entregar algo importante para que allí sea el sello de lo que era antes y lo que va a ser posteriormente, que es lo que estamos en esta noche hoy sentados. Una posibilidad en el que nosotros somos hijos del Altísimo por medio de Jesucristo, logrando que Cristo viva en nuestro corazón, crucificando nuestra voluntad y haciendo la voluntad del Padre de todos. Amén. Entonces, honra y gloria a Jesús, siendo Él el único Señor de nuestro corazón, siendo el único merecedor de toda honra y toda gloria para hacer su voluntad y hacer doblegar la de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor.
que Jesús dijo allí en la cruz del Calvario, hoy marca un antes y un después de años en nuestras vidas. Cada vez que llegue el momento de hablar de este momento de Jesús, no me puedo ni siquiera imaginar, por mucho que leamos cada versículo, no seríamos capaces de imaginarnos el dolor real que sintió Jesús allí en la cruz del Calvario. Después de escuchar desde la primera hasta la quinta palabra, el Señor dijo allí en Juan capítulo 19, 30, y esa es la sexta palabra que vamos a ver en esta noche. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Él no tomó el vinagre y dijo que agrio está. Él no tomó el vinagre y salió una palabra de maldición para quienes se lo dieron a tomar. Él simplemente, mirando al Padre, dijo: consumado es. Y esta palabra en el griego significa tetelestía. Y esta palabra tetelestía significa está terminado, está completo, se ha pagado completo. Padre, he completado mi tarea. Es una palabra que cada vez que se decía tetelestía era mencionada por los soldados cuando tenían una victoria. Así que Jesús allí en la cruz del Calvario estaba diciéndole al Padre: he terminado mi tarea. Hemos ganado una gran victoria. Jesús terminó, hermanos, la obra en la cruz. Esa obra que muchas veces Satanás intentó impedir, el plan y el propósito de Dios para usted y para que nosotros no fuésemos salvos. Una obra tratada por todos los medios de impedir para que Jesús de alguna manera en su humanidad cayera en el pecado. Pero siempre se mantuvo íntegro, firme, fiel, conociendo y entendiendo cuál era su objetivo en la tierra. Conociendo y entendiendo cuál era su propósito por el cual el Padre lo había enviado. Pero Jesús, si hay algo que podemos mirar durante todas las palabras que hemos leído de la crucifixión de Jesús, hay un dato pero muy importante, y es la obediencia. Creo que si Jesús no hubiera sido obediente, no hubiera llegado hasta allí en su humanidad. Y esta palabra obediencia habla hoy a nuestras vidas, porque humanamente muchas veces nos cuesta ser obediente a la palabra, ser obediente a lo que Jesús nos ha llamado a hacer, ser obediente a lo que está establecido por Él en su Escritura. Pero ¿saben qué? Fue obediente hasta la cruz, y por ser obediente, al llegar allí pudo decir: Padre mío, he terminado la obra de redención. Padre mío, he terminado. En mi humanidad
quise que pasaras la copa, pero te dije que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y si fue tu voluntad que yo llegara hasta aquí, hoy te puedo decir, hemos terminado la obra. He terminado la tarea que pusiste en mis manos. He cumplido la misión que me diste. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y saben por qué la terminó? Por amor a ti y a mí. Cuando Él miró a todos esos soldados, cuando Él miró a toda esa multitud que estaba allí, miró con amor no solo a aquel que confesó seguirle, miró con amor a aquel que apuñaló su costado, a aquel que clavó sus clavos en sus manos, aquel que dio desde el primero hasta el último latigazo sobre su cuerpo. Ese amor que no tiene altura, ese amor que no tiene límites, ese amor que es incondicional y que te ha tocado tantas veces las puertas y que quizás muchas veces has ignorado. Pero cada vez que ignoramos ese llamado, ignoramos el sacrificio de la cruz. Cada vez que un hombre ignora el amor de Dios, ignora el llamado de Dios, está tirando por la borda ese sacrificio tan grande y tan perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todo fue por amor a ti y a mí y no porque fuéramos perfectos. Estábamos en delitos y pecados, hundidos hasta lo más profundo, pero alguien decidió amarnos primero. Alguien decidió amarnos primero. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando vamos y vemos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, muchos pudieran decir: yo no merezco tal amor, porque he cometido errores, he pecado, he fallado, ya ni me acuerdo, pero tantas veces hablé mal de Dios. Pero ¿saben qué? Delante de Dios, Él simplemente te está diciendo: si supieras que antes de que saliera la primera palabra de tu boca, ya yo sabía lo que ibas a decir. Pero aún así, te sigo amando. Aún así, mi amor por ti sigue siendo el mismo. Por eso cuando vamos a la palabra Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la terminará. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la terminará. Él nunca deja media ninguna de sus tareas. Él siempre cumple su palabra. Siempre cumple su palabra. Así que el que comenzó la buena obra en usted, Él la terminará. Y así como Él pudo decir en la cruz del Calvario: consumado es, he terminado mi tarea, y no solo terminó la obra, sino que fue completada de manera perfecta, que un día nosotros, cuando ya no estemos en esta tierra, aún en los últimos momentos de nuestra vida, podamos decir: Señor, he terminado la carrera,
he terminado la carrera, he terminado la obra, he terminado lo que pusiste en mis manos un día para hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando vengan esos pensamientos a tu vida donde te hacen no ser merecedor del amor de Dios, siempre acuérdate, el que inició la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. Y la va a perfeccionar de una manera en la que te darás cuenta de que ya no eres el mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y la última palabra que Jesús dijo, la dijo allí en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando vamos allí a Juan capítulo 19, versículo 30, la escritura dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo el mundo sabe que cuando alguien muere, lo primero que hace es que después que muere, inclina su cuerpo, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús no fue así. Dice la escritura: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús inclinó la cabeza primero y entonces dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es que Jesús estaba en todo el control de su crucifixión. Él tenía el control de su crucifixión. Alabado sea el nombre del Señor. A Él no lo mató ni el romano, no lo mataron los judíos. Él dio su vida. Él fue quien la dio, no fue que nadie se la quitó. Por eso cuando vamos allí a la palabra del Señor, en Juan capítulo 10, versículo 17, 18, Él mismo dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. A mí nadie me quita la vida. Yo mismo soy quien la doy por amor. Ustedes no me la están quitando, ustedes no me la están arrebatando. Yo soy quien la estoy entregando por amor. Y tengo el poder para darla y para volverla a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. Inclinó su cabeza y dijo: entrego mi espíritu. Y ahí quedó culminada la obra del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida por amor a nosotros. Si hay alguien en esta noche que nos visita y no había escuchado nunca eso, yo quiero que te lo lleves bien guardado. Hubo alguien que pagó un precio de sangre muy alto, solamente por amor a ti y a mí. Solamente por amor, no solo a los que estamos aquí, sino a todos los que están allá afuera y que hoy no conocen del Señor. Incluso muchos que estuvieron en el Señor y que quizás hoy están alejados de Dios. Por ellos también fue el precio que pagó. No se trató solo, hermanos, de un nacimiento. Él vino a esta tierra a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos, a
a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vida a lo que estaba muerto. Porque usted y yo estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Y Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Vino a escoger a lo más vil y menospreciado de este mundo. Y aún así lo rechazaron, aún así lo hirieron, aún así lo menospreciaron. Pero Él eligió amar hasta el final. Decía Dayana uno de los versículos que en medio de este caminar llegará un momento donde seremos vituperados por el Evangelio, donde seremos señalados, donde seremos traicionados, donde seremos entregados por causa del Evangelio. Y ahí es donde vamos a saber quiénes realmente somos en Dios. ¿Decidiremos amar hasta el final? ¿Decidiremos amar durante toda nuestra travesía hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros? ¿Venga por su iglesia? Por eso cuando escucho hablar a alguien predicar sobre el Evangelio desde la condenación, siempre digo, ¿y dónde está ese Jesús que aún estando en la cruz no salió una palabra de condenación de su boca? Todas las palabras que salió de Él fueron de amor y perdón. Por eso ese es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. La palabra, la verdad, pero siempre desde el amor y el perdón. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Pero no solamente vida juntamente con Él, dice, perdonándoos todos los pecados. Nos dio vida juntamente con Él, perdón de pecados, alabado sea el nombre del Señor. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahí en la cruz dice, despojando a los principados y a las potestades, quitando a los principados y a las potestades, los exhibió. Iglesia, los exhibió, los mostró, los expuso, hizo visible públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese Jesús que fue capaz de dar su vida, de anular el acta de los decretos que era contraria a todos nosotros, los exhibió públicamente en la cruz. Ahí quedó todo terminado. Pero en la cruz fue donde inició todo. Porque Él murió, fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero se cumplió una palabra que estaba escrita desde hace muchos años, que Él las decía a sus discípulos constantemente, aunque sus discípulos no lo entendían. Y era que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos, victorioso, alabado sea el nombre del Señor, triunfante, avergonzando a la muerte, venciendo a la misma muerte. Aquellos que quizás entendían que hasta ahí llegaría su último día,
Así que el tercer día, ese Jesús traicionado, ese Jesús golpeado, ese Jesús llevado a la cruz del Calvario, ese Jesús crucificado, ese Jesús muerto, ese Jesús enterrado en una tumba, al tercer día venció la misma muerte. Ese mismo Jesús al cual usted y yo le servimos, ese mismo Jesús del cual hoy nosotros damos testimonio y damos gracias por cada obra hecha en nuestras vidas. Ese mismo Dios, el cual hoy nos llama hijos, como dice la Escritura. Y a los que me recibieron y a los que creen en mí, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tan hermoso. Qué privilegio tan hermoso. Cuando mires a la cruz, mira victoria. Cuando mires a la cruz, trae a memoria cada padecimiento que Jesús padeció allí. No para que cargues con Él en tu corazón, sino para cuando te llegue el momento de enfrentar situaciones en tu vida que van a llegar, te acuerdes de que hubo alguien que pasó mucho más que nosotros. Y simplemente salió de su boca: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cada día de nuestras vidas podamos decirle al Señor: Padre, ayúdame a terminar la tarea que has puesto en mis manos. Hoy es una noche importante como todas las otras noches de nuestra vida, porque nosotros no celebramos una semana, no celebramos un día, celebramos a Cristo todos los días de nuestra vida. Todos los días, como iglesia, como hijos de Dios, celebramos esa victoria de Jesús. Celebramos de que confiamos, de que creemos y de que camina con nosotros un Dios todopoderoso. Ese mismo que hoy te está extendiendo con amor una vez más la oportunidad de ser hijo de Dios. Si hay alguien en esta noche que no conoce a Cristo, yo le voy a pedir a la iglesia que esté orando. Yo sé que nunca se va a cansar de ser el llamado, ni nosotros tampoco, porque nuestra misión es predicar la palabra del Señor. Pero si el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no llega a taladrar tu corazón, no sé qué otra cosa pudiera ser. Dios te ama y te ama más de lo que tú te imaginas. A veces pueden llegar pensamientos a tu mente que nublen y que te aparten de ese amor, el cual Él está dispuesto a entregarte una y otra vez. Lo que sí te puedo decir es que cada día Dios te va a dar la oportunidad. Pero hay una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, porque es una decisión personal. Él simplemente te está llamando, pero tú eres el que decides si abres la puerta y lo dejas entrar,
o si simplemente la dejas cerrada para en algún momento poderla abrir. Y si hay alguien que en esta noche quisiera decirle: Señor, yo te acepto en mi corazón. Señor, yo no soy perfecto, no soy perfecta, he cometido errores, pero hoy, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti para que seas tú, Padre, quien a partir de ahora trabajes en mí. Si hay alguien en esta noche, puede levantar sus manos ahí en el lugarcito donde está. Si no, seguimos orando para que el Señor les dé otra oportunidad. Oramos al Señor para que usted tenga esa oportunidad de recibirlo en su corazón. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por cada palabra expuesta en esta noche. Gracias, Jesús, porque cuando la leímos, cuando la escudriñamos, cuando la escuchamos, decimos: ¿cómo nos falta? ¿Cómo nos falta, Señor? Pero si hay algo de lo que damos gracias, es por un día haberte abierto la puerta. Hoy te damos gracias por un día haber aceptado ese llamado. Y si hay algo de lo que nunca nos arrepentiríamos, Señor, es de verte conocido, es de conocerte, es de vivir para ti y de saber que tú nos amas con ese amor incondicional, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por morir para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque esa deuda, Padre, nunca la íbamos a poder pagar. Sin embargo, tú allí, Señor, viviendo una vida única, perfecta, allí en la cruz del Calvario, Señor, llevaste todo el peso de la ira y todo el pecado, Señor, que cargaba sobre nosotros.